Oración poderosa para proteger a tus hijos de todo mal. Hay noches en las que los hijos se duermen tranquilos, mientras los padres se quedan despiertos mirando el techo, sintiendo un peso en el pecho que no saben explicar. Porque hay miedos que nadie ve. Miedos que aparecen cuando el teléfono suena tarde en la noche, cuando un hijo tarda demasiado en regresar a casa, cuando el silencio de una habitación comienza a sentirse extraño. Cuando una madre abraza a su hijo y aún así siente que algo invisible intenta acercarse a su vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde el peligro ya no siempre viene desde afuera. A veces entra por una pantalla, a veces se esconde detrás de una amistad equivocada, a veces aparece en pensamientos oscuros que los hijos nunca cuentan. Y lo más doloroso es que muchos padres sienten que no pueden estar con ellos todo el tiempo para protegerlos. Pero hay algo que el miedo no puede vencer. Hay una puerta que el enemigo no puede cruzar cuando una familia decide arrodillarse delante de Dios. Porque cuando un padre ora, algo se mueve en el cielo. Cuando una madre derrama lágrimas delante del Señor, el infierno tiembla. Y esta noche no llegaste aquí por casualidad. Tal vez llevas días preocupado por tus hijos. Tal vez has sentido una angustia extraña en tu corazón. Tal vez has intentado ser fuerte delante de todos, mientras por dentro le pides a Dios que cuide a las personas que más amas. Y si estás escuchando esto ahora, es porque el Señor quiere recordarte algo poderoso. Tus hijos no están solos. Aunque tú no puedas ver cada lugar donde ellos caminan, Dios sí puede. Aunque tú no escuches cada conversación, Dios sí escucha. Aunque tú no puedas pelear todas las batallas, Dios jamás pierde una guerra. Quédate hasta el final de esta oración, porque algo puede cambiar en tu hogar esta noche. Hay padres que comenzaron este momento con miedo y terminaron sintiendo paz. Hay hogares donde Dios levantó protección después de una simple oración hecha con fe. Y hoy vamos a levantar un clamor por nuestros hijos, por su mente, por su corazón, por sus pasos y por el propósito que Dios tiene para sus vidas. Porque existen batallas invisibles, pero también existe un Dios invencible. La noche en que el miedo visita a los padres. Hay momentos en los que el miedo entra en la casa sin hacer ruido. Todo parece normal, las luces están apagadas, los hijos descansan en sus habitaciones. El mundo continúa avanzando afuera, pero dentro del corazón de un padre comienza una batalla silenciosa que nadie más puede entender. Es en esas horas de la noche cuando la mente empieza a pensar demasiado. ¿Qué pasará con ellos mañana? ¿Con quién están hablando cuando nadie los ve? ¿Qué heridas se esconden detrás de una sonrisa? ¿Qué peligros podrían estar rodeándolos mientras tú intentas mantenerte fuerte? Porque amar a un hijo también significa vivir con el temor constante de que algo quiera destruir su paz, su inocencia o su futuro. Muchos padres están cansados de fingir tranquilidad. Se arrodillan en secreto. Lloran cuando todos duermen, le piden a Dios señales, respuestas, protección. Y aunque intentan controlar todo, en el fondo saben que hay cosas que están fuera de sus manos. Hay caminos que no pueden vigilar. Hay decisiones que no pueden tomar por ellos. Hay noches donde el corazón siente una carga difícil de explicar. Y quizá eso fue exactamente lo que te trajo hasta aquí hoy. Porque hay veces en que el alma presiente que algo no está bien. No siempre es un peligro visible. A veces esa es una sensación profunda, una inquietud que aparece de repente. Un peso extraño que no se va, como si el corazón estuviera intentando advertirte que tus hijos necesitan cobertura espiritual urgente. La Biblia dice en 1 Peter chapter 5, verso 8, que el enemigo anda alrededor buscando a quien destruir. Y lo más doloroso es que muchas familias no se dan cuenta de que la batalla comenzó mucho antes de que aparezcan los problemas visibles.
Todo empieza en silencio, en pequeñas grietas, en influencias ocultas, en heridas emocionales que crecen poco a poco. Por eso esta noche no vamos a ignorar lo que sentimos. Vamos a abrir los ojos espirituales, porque mientras muchos creen que todo está bien, hay padres que están comenzando a entender que sus hijos necesitan algo más fuerte que consejos humanos. Necesitan la protección de Dios caminando delante de ellos todos los días. Y lo que viene ahora puede hacerte ver peligros que hasta este momento nadie había logrado explicarte. Los peligros invisibles que nadie está viendo. Hay peligros que no hacen ruido, no rompen puertas, no anuncian su llegada. Entran lentamente en la vida de los hijos hasta cambiar su manera de pensar, de sentir y de vivir. Y lo más alarmante es que muchos padres solo descubren el daño cuando el corazón de sus hijos ya está herido. Vivimos en una generación donde las amenazas ya no siempre están en las calles. Ahora muchas veces viven dentro de un teléfono, dentro de una conversación privada, dentro de una pantalla que parece inofensiva. Mientras algunos hijos pasan horas mirando contenido que destruye su identidad, otros están siendo consumidos por comparaciones, ansiedad, vacío emocional y pensamientos oscuros que nadie alrededor logra notar. Hay jóvenes que se sienten solos aún estando rodeados de personas. Hijos que sonríen delante de su familia, mientras por dentro están cansados, confundidos y emocionalmente agotados. El enemigo entendió algo peligroso. No necesita destruir una vida de un día para otro. Le basta con apagar lentamente la esperanza, la fe y la paz que existen dentro del corazón. Y mientras todo eso sucede, muchos padres continúan pensando que sus hijos están seguros solamente porque están dentro de casa. Pero hay ambientes que contaminan el alma, aunque no toquen el cuerpo. Hay amistades que parecen normales, pero alejan a los hijos de Dios poco a poco. Hay palabras que marcan profundamente la mente de un joven. Hay contenidos que cambian la manera de ver la vida, el amor, la familia y hasta el valor que tienen delante del Señor. El problema es que estas heridas invisibles casi nunca son detectadas a tiempo, porque muchos hijos aprenden a esconder el dolor, aprenden a callar lo que sienten, aprenden a luchar solos mientras el mundo sigue avanzando como si nada estuviera pasando. Y quizá hoy Dios está intentando despertar algo dentro de ti. Tal vez esta oración no llegó a tus manos por accidente. Tal vez el Señor quiere que entiendas que no basta con proteger el cuerpo de tus hijos. También necesitas cubrir su mente, sus emociones y su espíritu, porque hay ataques que no se ven con los ojos humanos, pero el cielo sí los está viendo. Y en el próximo momento vas a descubrir por qué el corazón de una madre muchas veces siente cosas que nadie más logra percibir. Cuando el corazón de una madre presiente algo, hay sensaciones que no pueden explicarse con lógica. Momentos en los que una madre siente de repente una angustia profunda sin haber recibido ninguna noticia. Todo parece estar normal, pero el corazón comienza a inquietarse, como si algo invisible intentara llamar su atención, como si Dios estuviera despertando su espíritu para mirar más allá de lo que los ojos alcanzan a ver. Muchos ignoran esos momentos, intentan distraerse, se convencen de que es solo miedo o cansancio. Pero existen ocasiones en las que el Señor toca el corazón de un padre, porque quiere llevarlo a orar antes de que llegue la tormenta. Porque Dios ama tanto a los hijos que muchas veces avisa primero a quienes están dispuestos a escuchar su voz. Hay madres que se despiertan en medio de la madrugada sintiendo la necesidad urgente de orar por un hijo. Hay padres que sienten un peso extraño mientras sus hijos están lejos de casa. Y aunque no entienden completamente lo que sucede, algo dentro de ellos
sabe que no pueden ignorarlo. La Biblia muestra cómo Dios habla al corazón de aquellos que permanecen sensibles a su presencia. En Job chapter 33, verse 14-16, dice que el Señor habla de muchas maneras para apartar al hombre del peligro. Y aunque muchos no prestan atención, hay personas que aprenden a reconocer cuando el cielo está intentando advertirles algo. Tal vez ya viviste momentos así, instantes donde sentiste que debías llamar a tu hijo inmediatamente. Noches donde no pudiste dormir hasta escuchar su voz. Días donde una inquietud espiritual no desaparecía hasta que comenzaste a orar. Y después descubriste que realmente algo estaba ocurriendo. Eso no siempre es casualidad, porque cuando existe amor verdadero, también existe sensibilidad espiritual. Y el enemigo sabe que un padre que ora puede cambiar el destino de una familia completa. Por eso intenta distraer, enfriar y cansar espiritualmente a quienes tienen autoridad para interceder por sus hijos. Pero esta noche algo diferente está ocurriendo. Dios está despertando nuevamente el discernimiento espiritual dentro de muchos hogares. Está recordándole a padres y madres que no fueron llamados solamente para cuidar físicamente a sus hijos. También fueron llamados para protegerlos espiritualmente. Y lo que esta generación está enfrentando en secreto es más fuerte de lo que muchos imaginan. Las batallas espirituales que rodean a esta generación. Nunca hubo una generación tan conectada y al mismo tiempo tan vacía. Nunca hubo tantos medios para comunicarse y tantas personas sintiéndose solas por dentro. Hay jóvenes que pasan horas rodeados de contenido, voces, opiniones y distracciones, pero cuando llega la noche sienten un vacío que no saben cómo llenar. Esta generación está peleando guerras que muchos adultos todavía no logran entender. Batallas mentales, ataques emocionales, confusión espiritual, ansiedad constante, presión para encajar, miedo al rechazo. Y mientras el mundo llama normal a todo eso, miles de hijos están perdiendo la paz en silencio. El enemigo entendió que si logra destruir la identidad de una generación, también puede destruir su propósito. Por eso tantos jóvenes viven confundidos acerca de quiénes son, hacia dónde van y cuánto valen realmente. Porque cuando una persona deja de reconocer el valor que Dios le dio, comienza a aceptar cualquier mentira que el mundo le ofrece. Hay hijos que ya no saben cómo expresar lo que sienten, se cansaron de fingir fortaleza. Aprendieron a esconder sus heridas detrás de una pantalla, detrás de una rutina, detrás de una sonrisa vacía. Y mientras algunos padres creen que solo es una etapa, en realidad muchos jóvenes están luchando diariamente contra pensamientos oscuros que intentan apagar su esperanza. La Biblia dice en Efesios chapter 6, verse 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Eso significa que muchas veces el verdadero problema no es lo que se ve por fuera. Existe una guerra invisible intentando robar la paz, la pureza y el futuro de esta generación. Y lo más peligroso es que muchos hogares dejaron de orar mientras el ataque espiritual aumentaba. Se volvió normal depender solamente de la lógica humana, de consejos rápidos o de distracciones temporales. Pero hay batallas que solo se vencen cuando alguien decide doblar sus rodillas delante de Dios. Por eso, este momento es tan importante, porque mientras algunos siguen ignorando la guerra espiritual, otros están comenzando a despertar. Están entendiendo que sus hijos necesitan cobertura divina todos los días. Necesitan padres que intercedan incluso cuando ellos no saben que están en peligro. Y existe algo capaz de mover el cielo a favor de un hijo aun cuando todo parece perdido. Por favor, apoya nuestro canal dejando un comentario. Suscríbete para ayudarnos.
el poder que tiene una oración hecha con lágrimas. Hay oraciones que salen de la boca, pero existen otras que nacen directamente desde el alma. Oraciones hechas en silencio mientras una madre mira la habitación de su hijo. Clamores que aparecen cuando un padre siente que ya no tiene fuerzas para seguir cargando tanta preocupación dentro del pecho. Y aunque nadie más escucha esas lágrimas caer, Dios sí las escucha. El cielo nunca ignora una oración hecha con amor verdadero. Hay personas que creen que orar es repetir palabras bonitas, pero una oración nacida desde el dolor tiene un peso espiritual diferente. Porque cuando un padre clama por un hijo, no está hablando solamente desde el miedo, está peleando espiritualmente por una vida que ama profundamente. La Biblia muestra que muchas veces Dios respondió al llanto antes incluso de responder a las palabras. En Salm chapter 56, verse 8, dice que el Señor recoge cada lágrima. Eso significa que ni una sola noche de angustia pasó desapercibida delante de Él. Cada vez que lloraste por tus hijos, Dios estaba mirando. Cada vez que sentiste miedo por su futuro, el cielo sabía exactamente lo que ocurría dentro de ti. Y quizá hubo momentos donde pensaste que tus oraciones no estaban funcionando. Tal vez miraste la vida de tus hijos y sentiste que todo seguía igual. Pero hay cosas que Dios comienza a mover en el mundo espiritual mucho antes de que los ojos humanos logren verlas. Porque mientras tú oras, el Señor pelea batallas invisibles. Mientras tú clamas, Dios comienza a abrir caminos, romper cadenas y apartar peligros que ni siquiera alcanzaste a conocer. Muchos hijos siguen vivos hoy porque alguien oró por ellos. Muchos jóvenes regresaron a casa porque una madre nunca dejó de doblar sus rodillas. Muchas tragedias fueron detenidas por una simple oración hecha en secreto durante la madrugada. Y esta noche, algo poderoso puede comenzar a ocurrir dentro de tu hogar también. Porque cuando una familia decide buscar la presencia de Dios, el miedo empieza a perder fuerza. La oscuridad comienza a retroceder. Y aun los ataques invisibles tienen que huir cuando el nombre de Jesús es levantado con fe. Pero existen lugares donde los hijos pueden estar en peligro, incluso cuando parecen estar completamente seguros. Los lugares donde tus hijos necesitan protección, aunque no los veas. Hay padres que harían cualquier cosa por proteger a sus hijos del peligro físico. Revisan puertas, cuidan horarios, observan amistades y hacen todo lo posible para mantenerlos seguros. Pero existen lugares donde ningún padre puede entrar con sus propias fuerzas. Lugares invisibles donde muchas veces comienza la verdadera batalla. Porque un hijo puede estar sentado dentro de casa y aún así sentirse completamente perdido por dentro. Hay pensamientos que destruyen lentamente la paz de un joven, ideas oscuras que aparecen cuando están solos, palabras hirientes que continúan resonando en su mente mucho después de haber sido escuchadas. Hay heridas emocionales que nadie nota porque fueron escondidas detrás de una apariencia tranquila. Muchos hijos viven luchando silenciosamente contra inseguridades profundas. Se sienten insuficientes, se comparan constantemente con otros, intentan encajar en un mundo que cambia todos los días. Y mientras buscan aceptación desesperadamente, terminan abriendo puertas equivocadas para sentirse vistos, amados o importantes. También existen conversaciones que los padres nunca escuchan, consejos peligrosos, influencias disfrazadas de amistad. Personas que poco a poco alejan el corazón de los hijos de todo aquello que Dios soñó para ellos. Porque no todo ataque llega de frente. Muchas veces el enemigo trabaja lentamente, intentando enfriar el alma antes de destruir el propósito. Y hay decisiones secretas que pueden cambiar una vida entera. Decisiones tomadas en momentos de tristeza, presión o soledad. Instantes donde un joven necesita dirección, pero encuentra confusión.
momentos donde necesita amor, pero encuentra vacío. Porque cuando el corazón no está protegido espiritualmente, cualquier mentira comienza a parecer verdad. Por eso la protección de Dios necesita alcanzar lugares donde tú no puedes llegar. La mente de tus hijos, sus emociones, sus conversaciones privadas, los ambientes que frecuentan cuando no estás presente, las luchas que jamás se atrevieron a contarte. La Biblia dice en Salm chapter 121, verse 7-8, que el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso significa que la protección de Dios no depende solamente de lo que tú logras controlar. Él puede cubrir incluso aquello que tus ojos nunca alcanzan a ver. Y cuando el cielo comienza a rodear una familia, cosas sobrenaturales empiezan a ocurrir alrededor de aquellos que están siendo protegidos por la mano de Dios. Cuando Dios envía ángeles para cuidar a una familia, hay momentos en los que una familia estuvo a segundos de una tragedia sin siquiera darse cuenta, caminos que pudieron terminar en accidente, decisiones que pudieron destruir una vida, lugares donde algo malo estuvo cerca de ocurrir. Pero de alguna manera, todo cambió en el último instante, y muchos llaman eso suerte, coincidencia o casualidad. Pero hay familias que saben exactamente lo que fue. La protección de Dios, actuando en silencio. El cielo nunca deja solos a aquellos que colocan su confianza en el Señor. La Biblia dice en Salm chapter 91, verse 11, que Dios enviará a sus ángeles para guardar a sus hijos en todos sus caminos. Eso significa que mientras tú descansas, el cielo continúa vigilando. Mientras tus hijos caminan por lugares donde tú no puedes acompañarlos, Dios puede levantar protección alrededor de ellos. Hay personas que jamás entenderán cuántas veces fueron libradas del peligro, cuántas veces un ángel del Señor detuvo algo que intentaba destruirlas, porque no todas las batallas se ven. Algunas ocurren en el mundo espiritual antes de manifestarse en la realidad. Y quizá hoy tus hijos están vivos gracias a oraciones que hiciste hace años. Tal vez hubo noches donde sentiste miedo y comenzaste a clamar sin saber exactamente por qué. Y mientras tú orabas, Dios estaba moviendo cosas invisibles a tu favor. Porque cuando una madre ora, el cielo escucha. Cuando un padre clama con fe, algo se activa espiritualmente alrededor de su familia. Hay hogares donde la presencia de Dios se vuelve tan fuerte que aún la oscuridad reconoce que no puede entrar fácilmente. No porque las personas sean perfectas, sino porque decidieron depender del Señor todos los días. Porque entendieron que existen guerras demasiado grandes para enfrentarlas sin cobertura espiritual. Y aunque el mundo esté lleno de maldad, Dios sigue teniendo poder para proteger a quienes ama. Tal vez tus hijos no siempre te cuentan todo lo que viven. Tal vez existen peligros de los que nunca hablarán. Pero hay alguien que permanece observando cada paso que dan. Hay ojos celestiales mirando aquello que tú no puedes ver. Hay ángeles acampando alrededor de familias que buscan refugio en la presencia de Dios. Y aún así, existe un dolor silencioso que muchos hijos están escondiendo detrás de sonrisas que parecen normales. La herida silenciosa que muchos jóvenes esconden. Hay hijos que aprendieron a decir "estoy bien", aun cuando por dentro se están derrumbando. Jóvenes que continúan sonriendo delante de todos mientras cargan pensamientos que no saben cómo expresar. Porque una de las heridas más peligrosas es aquella que nadie logra ver. Muchos padres observan a sus hijos todos los días sin imaginar las batallas emocionales que están enfrentando en secreto. Hay jóvenes que se sienten agotados emocionalmente aunque apenas estén comenzando la vida. Otros viven intentando llenar vacíos que nada consigue sanar.
Y mientras el mundo los presiona para aparentar felicidad constante, por dentro sienten miedo, tristeza y confusión. Algunos dejaron de hablar porque sienten que nadie los entendería. Otros comenzaron a encerrarse poco a poco. Se alejaron emocionalmente. Perdieron la alegría que antes tenían. Y aunque su comportamiento cambió, muchas veces el dolor pasó desapercibido dentro de la rutina diaria. El enemigo sabe que una mente herida puede convertirse en un lugar de oscuridad si nadie trae luz a tiempo. Por eso intenta sembrar pensamientos de rechazo, inutilidad y desesperanza dentro del corazón de los jóvenes. Quiere convencerlos de que están solos, de que nadie los escucha, de que jamás podrán salir de aquello que están sintiendo. Pero Dios sí está viendo cada lágrima escondida. La Biblia dice en Salm chapter 34, verse 18, que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Eso significa que aun cuando un hijo no logra explicar su dolor, Dios conoce perfectamente aquello que está destruyendo su paz por dentro. Y quizá mientras escuchas esto, has sentido preocupación por el estado emocional de tus hijos. Tal vez notaste cambios extraños, distancia, frialdad, silencios largos. Tal vez existe algo dentro de ti diciéndote que necesitan ayuda espiritual urgentemente, porque no toda herida sangra por fuera. Hay jóvenes que necesitan volver a sentir esperanza. Necesitan recordar que todavía existe propósito para sus vidas. Necesitan descubrir que no fueron creados para vivir presos del miedo, de la ansiedad o de la tristeza silenciosa. Y esta noche vamos a comenzar a levantar algo poderoso alrededor de ellos. Algo que el enemigo no podrá atravesar fácilmente. Levantando un muro espiritual alrededor de tus hijos. Hay momentos en los que una familia necesita dejar de vivir solamente reaccionando al peligro y comenzar a pelear espiritualmente antes de que el ataque llegue. Porque cuando los padres entienden la autoridad que Dios les dio, algo cambia en el ambiente de la casa. El miedo pierde fuerza, la angustia comienza a retroceder y la presencia de Dios empieza a ocupar lugares donde antes había preocupación y silencio. Muchos hogares están espiritualmente abiertos sin darse cuenta. Hay palabras negativas siendo repetidas todos los días. Hay ambientes llenos de tensión. Hay frialdad espiritual creciendo lentamente dentro de la familia. Y mientras eso ocurre, el enemigo encuentra espacio para sembrar división, ansiedad y oscuridad. Pero esta noche vamos a hacer algo diferente. Vamos a levantar un muro espiritual alrededor de nuestros hijos. Un muro que no será construido con fuerza humana, sino con oración, fe y la presencia de Dios. Porque existen protecciones que ningún dinero puede comprar y ninguna persona puede ofrecer. Solo el Señor tiene poder para cubrir completamente la mente, el corazón y el destino de un hijo. La Biblia dice en Isaías chapter 54, verse 17, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso significa que aun cuando existan ataques invisibles, Dios continúa siendo más poderoso que cualquier plan levantado contra tu familia. Y quizá durante mucho tiempo sentiste que estabas peleando solo. Tal vez miraste situaciones difíciles dentro de tu hogar y no supiste qué hacer. Pero cuando una familia decide buscar a Dios de verdad, el cielo comienza a intervenir de maneras sobrenaturales. Porque la oración cambia ambientes. Hay hogares donde después de una oración sincera, la paz volvió a entrar. Hijos que estaban perdidos comenzaron a cambiar. Personas que vivían atormentadas volvieron a dormir tranquilas. No porque todo se resolvió de un día para otro, sino porque la presencia de Dios comenzó a ocupar el lugar donde antes reinaba el miedo. Y en este momento algo espiritual también puede comenzar a moverse dentro de tu casa. Porque el enemigo tiembla
cuando un padre deja de desesperarse y empieza a orar con autoridad. Tiembla cuando una madre se levanta en fe y declara que sus hijos pertenecen al Señor. Tiembla cuando una familia decide cubrirse bajo la sombra del Altísimo. Y ahora vamos a entrar en el momento más importante de esta noche, el instante donde esta oración comenzará a romper el miedo y traer paz verdadera sobre tu hogar. La oración que rompe el miedo y trae paz al hogar. Señor, en este momento coloco a mis hijos delante de tu presencia. No importa dónde estén ahora, no importa si están cerca o lejos. Tú puedes alcanzarlos donde mis manos ya no llegan. Tú puedes ver aquello que yo no consigo ver. Y hoy te pido que extiendas tu protección sobre cada área de sus vidas. Guarda sus pasos cuando salgan de casa. Guarda sus pensamientos cuando estén solos. Guarda su corazón de todo aquello que quiera destruir su paz, su inocencia y el propósito que tú preparaste para ellos desde antes de nacer. Padre, vivimos tiempos difíciles. Hay oscuridad intentando entrar en la mente de esta generación. Hay confusión, ansiedad, miedo y heridas escondidas detrás de muchas sonrisas. Pero hoy declaro que mis hijos no serán consumidos por las tinieblas de este mundo, porque tu luz es más fuerte que cualquier oscuridad. En el nombre de Jesús, rompe toda influencia incorrecta alrededor de ellos. Aparta amistades peligrosas. Cierra puertas que puedan alejarlos de ti. Libéralos de conversaciones destructivas, decisiones impulsivas y caminos equivocados que intenten apartarlos de su destino. Señor, protege también aquello que nadie ve. Protege sus emociones. Protege sus pensamientos durante la madrugada. Protege su mente de la tristeza profunda, de la ansiedad silenciosa y de toda mentira que quiera convencerlos de que están solos o de que no tienen valor. Tu palabra dice en 2 Timothy chapter 1, verse 7 que tú no nos diste espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso hoy declaro que el miedo no gobernará esta casa. La angustia no dominará a mis hijos. La desesperación no tendrá autoridad sobre nuestra familia. Levanta ángeles alrededor de ellos cuando estén en peligro. Guárdalos en los caminos, en las escuelas, en el trabajo, en cada lugar donde sus pies pisen. Y aun cuando enfrenten momentos difíciles, recuérdales que nunca caminarán solos. Señor, sana heridas que ellos nunca contaron. Abraza las partes de su corazón que aprendieron a esconder. Devuélveles la alegría, la esperanza y la fuerza para continuar. Que vuelvan a sentir paz dentro del alma. Que vuelvan a recordar cuánto los amas. Y desde este momento declaro algo poderoso sobre mi familia. Mis hijos pertenecen a Dios. Ninguna oscuridad tocará su destino. Ningún ataque destruirá el propósito que el cielo preparó para ellos, porque tu mano estará sobre sus vidas hoy, mañana y todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. La promesa de Dios para los hijos que le pertenecen. Después de toda oración sincera, llega un momento donde el corazón comienza a descansar. No porque todos los problemas desaparecieron de inmediato, sino porque algo cambia dentro del alma cuando una familia decide confiar verdaderamente en Dios. Y esta noche necesitas recordar una verdad que el miedo intentó hacerte olvidar. Tus hijos le pertenecen al Señor antes de pertenecerle al mundo. Dios no los mira con indiferencia. Cada paso que dan, cada lágrima escondida, cada batalla silenciosa, todo está delante de sus ojos. Incluso cuando tú no sabes cómo ayudarlos, el Señor continúa trabajando en lugares donde nadie más puede entrar. Porque hay promesas que Dios jamás abandona. La Biblia dice en Isaías chapter 49, verse 25, que el Señor peleará contra aquellos que peleen contra ti y salvará a tus hijos. Esa no es una promesa vacía, es una declaración del cielo para familias que deciden confiar aún en medio del miedo. Tal vez
Hubo días donde pensaste que tus hijos se estaban alejando demasiado. Tal vez viste cambios que te llenaron de preocupación. Tal vez lloraste en silencio imaginando un futuro difícil para ellos. Pero Dios todavía tiene poder para alcanzar corazones, restaurar caminos y traer de regreso aquello que parecía perdido. Porque ningún hijo está demasiado lejos para la gracia de Dios. Hay jóvenes que parecían destruidos y fueron restaurados. Familias que estaban quebradas y volvieron a levantarse. Hijos que caminaron en oscuridad y terminaron encontrándose con la luz del Señor de una manera inesperada. Y si Dios hizo eso antes, también puede hacerlo dentro de tu hogar. No permitas que el miedo tenga la última palabra sobre tu familia. El enemigo quiere cansarte emocionalmente, quiere hacerte creer que ya no vale la pena seguir orando. Pero cada oración hecha con fe continúa subiendo delante de Dios. Cada lágrima derramada por amor a tus hijos sigue teniendo valor en el cielo. Y aunque hoy todavía no veas todo resuelto, algo ya comenzó a moverse espiritualmente. Porque cuando Dios hace una promesa, también tiene poder para cumplirla. Y esta noche, mientras tus hijos descansan, el cielo continúa cuidando de ellos. Esta noche tus hijos no están solos. Tal vez cuando comenzó este momento, tu corazón estaba lleno de preocupación. Tal vez llegaste aquí cargando miedo, cansancio y pensamientos que no te dejaban descansar. Pero después de esta oración, necesitas recordar algo que puede cambiar la manera en que dormirás esta noche. Dios no abandona a los hijos de aquellos que claman delante de Él. Mientras el mundo duerme, el cielo continúa trabajando. Hay ángeles moviéndose donde tus ojos no alcanzan a ver. Hay batallas siendo peleadas en silencio. Hay caminos donde la mano de Dios ya llegó antes que tus hijos. Y aunque existan peligros en este mundo, el Señor continúa siendo refugio para aquellos que colocan su confianza en Él. No permitas que el miedo robe tu paz nuevamente. Tus hijos no están caminando solos por la vida. Dios conoce cada lugar donde estuvieron. Escucha cada conversación que nunca te contaron. Mira cada lágrima escondida detrás de una sonrisa. Y aún en los momentos donde nadie más comprende lo que ellos sienten, el Señor permanece cerca. La Biblia dice en Psalm chapter 46, verse 1, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso significa que aun cuando aparezcan días difíciles, tu familia no enfrentará las tormentas sola. Y quizá todavía no ves todas las respuestas que esperabas, pero algo poderoso ocurre cuando una familia decide entregar sus hijos en las manos de Dios. La angustia comienza a perder fuerza. La desesperación deja de dominar el corazón. Y poco a poco la paz del cielo empieza a llenar la casa nuevamente. Esta noche descansa. Descansa sabiendo que existe un Dios que nunca duerme, un Padre Celestial que continúa vigilando mientras tú cierras los ojos. Un Señor que ama a tus hijos incluso más de lo que tú mismo puedes amarlos. Y desde este momento declara esto con fe dentro de tu corazón. Mis hijos están bajo la protección de Dios. El mal no tendrá la última palabra sobre sus vidas. La oscuridad no destruirá su propósito, porque la presencia del Señor caminará delante de ellos todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, apoya nuestro canal dejando un comentario. Suscríbete para ayudarnos.